México empieza a romper relaciones con Israel y pide un alto al genocidio por parte de las tropas de Tel Aviv al pueblo de Palestina. La Corte Internacional de Justicia pone fecha para juzgar a Ecuador tras asaltar la embajada mexicana. Noboa, en su total cinismo, se dice dispuesto a retomar las relaciones con la nación mexicana. La voz de los estudiantes de México para que el país rompa relaciones con Israel empieza a tomar fuerzas en el país. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, anunció que analiza cancelar un convenio vigente que tiene con la Universidad de Tel Aviv ante el conflicto armado de Israel contra Gaza. Se encontró un convenio vigente con la Universidad de Tel Aviv que fue firmado en el año 2014, mismo que se encuentra actualmente en revisión por nuestra área jurídica para su baja, señaló el Instituto de Investigación en un pronunciamiento público. El CIDE consideró que Israel ha violado permanentemente no solo los derechos humanos de la comunidad que vive en la Franja de Gaza, sino que además ha ignorado las recomendaciones realizadas por la Corte Internacional de Justicia, así como por la comunidad internacional para un cese al fuego. En ese sentido, condenó categóricamente la guerra iniciada tras los hechos ocurridos el 7 de octubre del 2023 y pidió un alto al genocidio por parte de las tropas de Israel. Asimismo, el CIDE expresó su preocupación por la destrucción de escuelas, universidades y centros educativos en la Franja de Gaza, ya que un país sin educación enfrenta mayores advertencias y dejará sin acceso a una educación a miles de palestinos, lo cual viola un derecho humano fundamental. El pronunciamiento del CIDE se da tras la petición de la colectiva estudiantil CIDE Olin de romper relaciones con Israel por el conflicto contra Gaza. El pliego petitorio fue presentado ante las autoridades educativas el 12 de mayo. Y es que la petición por parte de estudiantes del CIDE se suma a las protestas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de las universidades de Estados Unidos, donde los manifestantes fueron desalojados por policía y dejaron más de 2.000 personas arrestadas, al igual que en otras partes del mundo. Desde el pasado 7 de octubre, cuando estalló la guerra, Israel ha recibido una acusación plausible del genocidio en la Corte Internacional de Justicia, además de numerosas peticiones de alto el fuego. Por cierto, que la Corte Internacional ya fijó fecha para establecer las medidas cautelares contra Ecuador por asaltar la embajada mexicana. La Corte Internacional de Justicia anunciará el próximo jueves 23 de mayo su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra el gobierno ecuatoriano tras asaltar la embajada mexicana en Quito y detener a Jorge Glass el pasado 5 de abril. El máximo órgano judicial de Naciones Unidas convocó una audiencia para el próximo jueves a las 15 horas, en la que el presidente de la Corte Internacional, Nawaz Salam, leerá las decisiones sobre la emisión de medidas cautelares contra Quito en respuesta al asalto a la embajada mexicana en Ecuador para arrestar al expresidente Jorge Glass, al que México había concedido el asilo. Recordemos que México inició los procedimientos ante la Corte Internacional el 11 de abril, argumentando la existencia de una disputa centrada en cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática. Pero antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario que la Corte Internacional de Justicia emita medidas cautelares. Pero ahí no para la cosa. Y es que el presidente Noboa, en su total descaro, aseguró que está dispuesto a retomar las relaciones con México. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mostró su buena voluntad de retomar las relaciones diplomáticas con México, rotas tras el asalto a la embajada mexicana en Quito, pero ha marcado como condiciones la no intervención en asuntos de índole interna y ha dejado claro que en ningún caso facilitará la salida del país del ex vicepresidente Jorge Glass. Respetamos los diferentes poderes del Estado y el Poder Judicial tiene su independencia, dijo Noboa durante una entrevista a EFE, y en la que confirmó que si volviese atrás el tiempo, volvería a dar la misma orden pese a la cascada de críticas internacionales que ha derivado. México incluso ha elevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Noboa afirmó que está dispuesto a arreglar las diferencias con México e incluso espera que sea antes de la cumbre iberoamericana
que albergará la ciudad de Cuenca el próximo mes de noviembre. Como condiciones, ha emplazado al gobierno mexicano a garantizar la no intervención y a no inmiscuirse en asuntos judiciales en otros países. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.